Evangelio de Jesucristo, Mateo capítulo 18, versos 23 al 35. Los dos deudores. Por esto, sucede con el reino de los cielos como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: «Tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo». El rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole: «Págame lo que me debes». El compañero, arrodillado delante de él, le rogó: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, quienes fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces, el rey lo mandó a llamar y le dijo: «Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tú también debías tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti». Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: «Así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano». Jesús, después de enseñarnos cómo perdonar a nuestro hermano, nos ilustra una hermosa parábola, en donde se nos dice que solo quienes perdonan sinceramente a su prójimo pueden esperar el perdón de Dios, pues un corazón que no se dispone a perdonar demuestra que no es un corazón renovado. Veamos este ejemplo detalladamente. Jesús da una comparación del reino de los cielos con un rey que quiere hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando las cuentas, vino a él uno que le debía 10,000 talentos. Este hombre que fue presentado ante el rey era un hombre de gran importancia, dado a la gran cantidad de dinero envuelta en esta parábola. 10,000 talentos es una cantidad incomprensible de dinero, puesto que el talento era la denominación monetaria más grande, y hablar de 10,000 era un significado de un valor infinito. Esto era una suma que ningún hombre pudiese pagar por sí mismo. Existe un término de redención muy grande que hoy debemos de entender en esta parábola. Todos estábamos en la condición de deudores. Nuestros pecados eran infinitos delante de Dios. Había una deuda tan grande que pesaba sobre el ser humano, que le era imposible de saldar con sus propios medios. Pero Jesús da el ejemplo de un siervo que le debía al rey 10,000 talentos, para hacernos entender a nosotros que estábamos en la misma condición de este hombre, que no podía pagar su deuda y merecía el justo castigo. Pues todo pecador es deudor. La deuda del pecado pesa tanto y es tan grande que nos es una deuda infinita ante Dios. A este hombre no le quedaba más que ser metido en la cárcel y su familia ser vendida en calidad de esclavos, para que el rey pudiera recuperar su dinero. Esto era una forma en que se trataban a los deudores,
En los tiempos bíblicos les esperaban serias consecuencias a los que no podían pagar sus deudas, pues el prestamista podía forzar al deudor y a su familia a trabajar para él hasta que la deuda fuera cancelada. Si Dios obrara con nosotros según la estricta justicia, seríamos condenados como deudores, pues nos sería tan imposible pagar la deuda que pesaría sobre nosotros por el pecado. Ahora este siervo se postró pidiendo paciencia. Sabía que su deuda era muy grande, sin embargo se despreocupó hasta que le tocó rendir cuentas. Es tan común en el pecador despreocuparse de sus pecados, hasta recibir una prueba o estar próximo a la muerte. Los corazones duros desfallecen cuando tienen que rendir cuentas a Dios. La paciencia es un don tan maravilloso de Dios, pero no podemos abusar de ella por la falta del sincero arrepentimiento. El Dios de infinita misericordia está dispuesto, por su gracia, a perdonar todos los pecados de los que se humillan con fe y arrepentimiento ante Él. El perdón de pecado es una obra de nuestro amoroso y tierno Dios, pues Él pagó completa nuestra deuda en la cruz del Calvario. Con todo el perdón que recibió este hombre al salir de la presencia del rey, se topó con un consiervo que le debía 100 denarios, la suma equivalente a 3 meses de salario, y no lo perdonó. A pesar de que este consiervo le hacía la misma súplica que anteriormente él hacía, no tuvo presente que eran las mismas palabras que él usó, rogándole y diciéndole: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo», mas no quiso, sino que lo echó a la cárcel hasta que le pagase todo. En el corazón de este hombre se escondía la injusticia y la venganza. Era tan exigente que no sintió satisfacción en la humildad del que le debía cuando se inclinaba y buscaba el perdón. Quedó insatisfecho, porque su corazón era duro y no estaba dispuesto a perdonar la ofensa del que le debía 100 denarios. Qué absurda es la mentalidad del ser humano. Nuestra deuda es grande ante Dios y no nos dignamos a perdonar una pequeña deuda del que nos ha ofendido. Las ofensas que los otros nos han hecho son tan insignificantes en comparación con todo lo que hemos ofendido a Dios. Por eso debemos estar dispuestos a perdonar. No debemos de vengarnos, sino perdonar. No debemos ser severos en la forma en la que tratamos a los que nos ofendieron. No necesitamos emplear violencia, pues eso es tener un espíritu vil. Si éste hubiese sido metido en la cárcel por el rey, era entendible que estuviera tan ofendido. Pero este hombre recibió el perdón y no se dispuso a ofrecer a otro el perdón que él recibió. Esto le hacía mayormente culpable. Qué entristecidos quedaron los que vieron lo ocurrido. Los pecados y sufrimientos de otros deberían causarnos aflicción y pesar, pues la falta de perdón es tan ofensiva para los demás creyentes, pero sobre todo que ofende a Dios. Vemos que estos fueron ante el rey y dijeron todo lo que había pasado. Quizás no le dijeron nada a este hombre porque era incapaz de razonar, así que fueron ante el rey a contarlo todo. Esto nos enseña a llevar ante la presencia de Dios nuestras quejas, la perversidad de los malvados y las aflicciones de los hombres que están padeciendo. Por último, Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Por lo tanto, no deberíamos negarle el perdón a nadie.
Cuando no perdonamos, nos estamos poniendo al margen y por encima del amor de Cristo. Dios es santo, Él es justo, Él se enoja del pecado, pero trata de perdonarnos, porque sabe que las almas son miserables al estar lejos de Él. Pero aquí Él da una disciplina severa a porque le había perdonado todo lo que debía, y no hizo lo mismo con su prójimo, a pesar de que esta última deuda era insignificante. La ira de Dios era justa por la crueldad del siervo que no decidió perdonar. Le echó en cara su crueldad. Siervo malvado, ¿no debías tú también tener misericordia de tu hermano? Como yo tuve misericordia de ti. Lo que el Señor quería es que tuviera compasión a su compañero, ya que él había experimentado un apuro similar. Dios nos pide que estemos dispuestos a perdonar, pues el que no está dispuesto a perdonar no será perdonado. Jesús concluyó esta parábola diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, hoy nos hablas del perdón. Tú deseas enseñarnos a que cada uno de nosotros podamos perdonar a nuestro hermano. En esta maravillosa parábola, tú nos muestras el perdón sincero, ese perdón que debemos brindar a los demás, ya que hemos sido perdonados por Dios. Y al ser perdonados por Dios, debemos demostrar que tenemos ese corazón renovado, que ha experimentado el perdón y está dispuesto a brindarlo. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros, con todo nuestro corazón, podamos ser libres del resentimiento, libres de la ira, libres, Señor, de todo recuerdo que nos ha marcado para mal. Tú nos enseñas a perdonar, para que cada uno de nosotros en nuestra intimidad encontremos paz, para que seamos libres, para que nada cree raíces de amargura en nosotros, nos contamine y nos estorbe. Por eso hoy, Señor, nos hablas del perdón. Tú deseas que nosotros aprendamos esta lección y seamos restauradores y perdonadores con nuestros semejantes. Te damos gracias porque nos has perdonado, Padre Celestial, y te pedimos humildemente que nos enseñes a perdonar a quienes nos ofenden. Bendice, Padre Celestial, a todos mis hermanos y hermanas que al meditar conmigo en este mensaje, todos ellos sean bendecidos por tu amor. Haz que tu bendición descienda en el nombre del Padre, del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén.